Bienvenidos correlones, estamos en el circuito completo de Fujimi Kaido en la serie Ginetta Juniors. Y te recomiendo que no subestimes esta serie, porque a pesar de que los coches no tienen mucho caballaje y no desarrollan mucha velocidad final, no significa que no sean carreras intensas, donde lo más importante es tu habilidad al volante y tu entendimiento del comportamiento del coche en cada pista. Lo más importante que hay que entender en esta serie es que hay que sostener el ritmo de principio a fin, evitar que te frenen, evitar los derrapes y sostener en todo momento el impulso, el momentum en las curvas para que el coche esté siempre respondiendo. Porque si pierdes velocidad o si te estrellan contra la barra de contención, luego recuperar el desarrollo, recuperar la velocidad es muy complicado. Aquí vemos a un piloto que lo empujan y lo sacan fuera de la pelea, lo dejan neutralizado, lo hicieron trompear. ¡Qué desastre! Y nos da el acceso a la octava plaza justo en el zigzagueo. También hay que estar persiguiendo constantemente la estela, el rebufo de los compañeros que vayan delante de ti en todo momento. Aquí vemos a otro que lo sacaron también y aquí vemos, creo que al protagonista de ese conflicto que, como ves, se quedó sin impulso, se quedó sin velocidad y ahora tiene que recuperarla y va a ser un proceso muy lento, sobre todo en la subida. Estos coches de clase D carecen precisamente de aceleración y por eso hay que mantener siempre las revoluciones arriba. Tienes que jugar entre la segunda y la tercera marcha en todo momento, tratar de mantener las revoluciones al límite para que el motor no se ahogue, para que el motor no pierda fuerza y de esa manera el coche siempre te responda en la escalada. Luego, cuando vayamos al descenso, todo va a centrarse en la frenada y en sostener el grip. Así que esa es la técnica, esa es la metodología, no solamente en Fujimi Kaido, sino en todos los circuitos disponibles en el calendario de la serie Ginetta. Así que fíjate como muy pronto nos metemos en la quinta plaza. Tengo que tratar de acercarme todo lo que pueda a la cuarta posición porque es importantísimo el rebufo si quiero seguir avanzando, si quiero seguir escalando. Y lo que tengo que hacer, como estás viendo acá en la rotación, es siempre evitar los derrapes. Los deslizamientos complican muchísimo la carrera, así que tienes que siempre buscar rotar de una forma suave, efectiva, tratar de liberar un poco la dirección en la salida de las curvas para que el coche pueda salir con ese mismo impulso. Aquí me imposibilitó un poco la salida el compañero Escaminó Flow, allí me puso en problemas en cuanto al desarrollo, pero quedé por lo menos detrás de su estela, lo que me beneficia. Ahora solo tengo que ser paciente, tratar de esperar el momento preciso para adelantar. Tengo que atacar en todo momento, no me puedo dormir en cuanto a la técnica. Tengo que siempre estar mostrando la trompa, cualquier espacio, cualquier hueco, tengo que aprovecharlo para poder adelantar. Y como siempre tengo que ser inteligente en la rotación, tengo que siempre tratar de agarrar las curvas de afuera hacia adentro y luego ya cuando estés en la parte profunda acelerar a fondo, mantener las revoluciones arriba y que el coche salga liberando la dirección para que se mantenga ese momentum. Ahora sí, entramos en la cuarta plaza, pero los líderes por ahora se están escapando. ¡Qué buena curva! La agarré en tercera marcha, manteniendo la velocidad. Así es como se debe lograr, pero claro, no siempre tienes la confianza. Tienes que estudiar el circuito, tienes que tener experiencia, conocer los recovecos, los espacios, y allí sí te vas a sentir a gusto para hacer maniobras arriesgadas. Por eso es que siempre es muy importante memorizar los circuitos, tener mucha práctica, no solamente en esta categoría. La práctica en cuanto al conocimiento de la pista se aprende en todas y cada una de las clases disponibles en el multijugador y también en solitario. El único problema de jugar en solitario es que no tienes gran resistencia, no estás participando, no estás compartiendo la pista con otros corredores con los que puedas medir tu habilidad y tu rendimiento, así que estás un poco a ciegas. Te sirve para memorizar un poco la pista, pero es en la práctica dentro del multijugador donde realmente puedes obtener la experiencia suficiente para conseguir un rendimiento dominante. Allí conseguí buen impulso, ya me estoy metiendo en la estela del compañero Henlok Bow,
que va peleándose con el coche, se le está derrapando en cada curva la cola y eso me está beneficiando para descontarle varias milésimas. Por cierto, hablando de la cola, le puse un poco de carga aerodinámica en la parte de atrás, en el alerón, para que cuando gire el coche, sea todavía más estable y pueda conseguir un poco más de velocidad en la rotación de las curvas, sobre todo en las intermedias. Un poquito de carga aerodinámica en la parte de atrás allí asiste mucho para lo que es la estabilidad de la parte trasera y así los neumáticos se mantienen en constante comunicación y el deslizamiento es casi nulo, es muy pequeño. Pero claro, también depende mucho de la velocidad. Si vas demasiado rápido, el coche igual se va a derrapar. Como en este caso, salgo allí con muy buena velocidad, ataco de afuera hacia adentro y el compañero quedó neutralizado pegadito a la barda. Creo que también cometió el error de que se acercó demasiado al límite de la pista y con eso pues pierde la posición. Sin duda, como te acabo de decir, todo se trata de técnica, todo se trata de impulso y nos estamos acercando cada vez más a la punta. El líder, C. Carter, tercero, está allí a 4 segundos, 100 milésimas por delante, mientras que en cada giro le estamos también recortando a Alex Life. Vamos a ver si tenemos suficiente desempeño, suficiente rendimiento como para poder derrotar a estos dos pilotos y llevarnos la victoria. Todavía queda competencia, todavía queda recorrido. Ya estamos entrando en el descenso de la montaña, cosa que también nos beneficia. Aquí, como ya te dije antes, tienes que prepararte con la frenada, tienes que mantener el impulso, tienes que regular el acelerador, pero sobre todo tienes que regular el pedal de freno, evitar los derrapes, evitar los deslizamientos para que el coche siempre esté traccionado. Y a partir de allí solo tienes que centrarte en conseguir una buena rotación en cada curva, siempre con la misma metodología, la misma técnica, de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera, y de esa manera fíjate cómo le vamos descontando muchísimo tiempo valioso a los líderes. Ya estoy casi metido en el rebufo de Alex Life. En cualquier momento me voy a pegar lo suficiente como para empezar a presionar, mostrar la trompa. Recuerda también que lo ideal es evitar conflictos, choques, empujones. Ahí reboté en el filo, eso me castiga, me quitó algo de ventaja, pero vamos a ver si lo puedo recuperar porque afortunadamente, como estamos en descenso, no perdió gran velocidad, así que puedo recuperar el terreno perdido. A ver si me meto por fin en el rebufo del compañero Alex Life, que está haciendo un esfuerzo considerable para escaparse y está rotando muy bien. Lo veo que está metido allí en el carril interno, lo sostiene, no se le derrapa el coche, así que es un buen piloto. El líder sí está perdiendo mucho ritmo, está perdiendo cada vez más rendimiento. Debe ser que esta etapa del circuito se le está complicando, puede que no tenga suficiente práctica. Lo cierto es que ahí nos estamos acercando. Vamos, Alex, que muy pronto nos podemos pelear la punta si todo sale bien, aunque ya estoy allí metido, le estoy asomando la trompa, me voy por fuera, consigo mejor rotación, mejor salida de velocidad y le dejo atrás a Alex Life. Ahora cuidadito aquí en la transferencia de peso, donde fíjate cómo con un poquito de regular ahí un poco el freno y mantener las revoluciones arriba, el motor mantiene así la tracción y me da toda la adherencia para salir ileso de esa transferencia. Y le estamos descontando ahora sí al líder. Carter está cada vez más cerca, está a nuestro alcance, solo tengo que ser paciente, no me puedo emocionar, tengo que mantenerme enfocado en sostener el impulso y no te puedes confiar en este sector a pesar de que se amplía el asfalto. Recuerda que vas a más velocidad, como vas desarrollando más velocidad que en la etapa cerrada, en la etapa del ascenso, entonces también tienes que igual que anticipar muy bien las curvas porque puedes rebotar con los muros y allí sí se te puede complicar. De hecho puedes quedar atascado en el muro de contención, lo que sería una catástrofe en este punto ya cuando estás finalizando la carrera. Solo tengo que ser, como ya dije, muy paciente. Yo sé que tengo chance de ganar la carrera, pero no me puedo equivocar. Cuidadito aquí en el descenso, el coche se mantiene pegadito al asfalto. Si se despega en ese punto me puede castigar, el compañero pierde adherencia, se va al muro, yo le doy un rocecito, dejo algo de pintura, me meto en el rebufo, piso a fondo, engrano quinta, trato de dejarlo atrás, el compañero cierra el paso justo en la entrada de la curva, defendió con las uñas, lo hizo bien, un poco brusco, pero lo entiendo.
Así que regresamos a la persecución. Ya quedan escasos 2 giros para terminar la carrera. No sé si lo pueda conseguir, pero se está poniendo intenso, dramático. Y vamos a entrar en el puente, la última etapa del circuito. Trato de mantener la velocidad, pero es claro que el compañero lo ha hecho muy bien. Está rotando fenomenal y mantiene la tracción. A ver qué pasa, cuidadito en la losa, que el coche siempre se desliza y no me alcanza. Y me voy a tener que conformar con la segunda posición luego de un recorrido exitoso. Y después de 10 minutos de contienda, escalando 16 posiciones, me llevo la segunda plaza con el mejor tiempo de vuelta del circuito, por debajo de los 10 minutos de desarrollo. 9 minutos 55, 359 milésimas. Y ya sabes que en la descripción del video consigues los ajustes de tuneo para que lo puedas probar. Estoy seguro que con esta configuración puedes conseguir un rendimiento favorable, pero ganar o conseguir podios dependerá exclusivamente de tu habilidad.